Vamos a compartir en nuestro espacio de La Citadina una historia que está publicada en el portal. Vamos a darle entonces la bienvenida a la protagonista de esta historia, que es la psicóloga Mónica Pigato, instructora en mindfulness o atención plena, psicóloga y coach. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Quizás lo ideal para arrancar la nota seguramente sea explicar qué es mindfulness o atención plena, sería la expresión que se utiliza en castellano, ¿no? Sí, exactamente. O sea, mindfulness se usa en realidad en todas partes del mundo porque tiene como su connotación actualmente, es la palabra que se usa, pero se puede traducir como atención plena o conciencia plena. Ahí está. O estar presentes también, ¿no? Estar presente, que parece una obviedad, pero no lo es. Cada vez más no lo es. Parece algo simple, exacto, Sí. Como, bueno, ¿cómo no voy a estar presente si estoy acá, no? Claro. Pero en definitiva, bueno, mindfulness tiene que ver con esto, con nuestra cualidad de estar presente de una manera determinada, de una manera sin juicios, con la intención y con una actitud como de investigador, como una actitud como de explorador, de poder estar presente en lo que está sucediendo, quizás como si no supieras, como si quisieras conocer qué está sucediendo. No dando lo que sucede por obvio, digamos. Exacto, no dándolo por obvio. Y mindfulness trata de eso, trata de que esa cualidad, o sea, permite como amplificar la conciencia, el estar más y más presentes, más en conexión con lo que está sucediendo, dentro y fuera de uno, o sea, no solo la situación, sino también la situación interna, ¿no? Que tiene que ver con los pensamientos que estamos teniendo, con las sensaciones físicas que estamos teniendo y con las emociones que estamos teniendo, que muchas veces no estamos como dándonos cuenta, no tenemos ese registro de qué está pasándonos internamente, ¿no? Sin embargo, es un mundo donde habitamos muchísimo, ¿no? A veces ni siquiera se escucha la parte interna y se responde a estímulos externos. Muchas veces, o a los estímulos de, digamos, de lo que el pensamiento va interpretando, de lo que está captando a través de los sentidos. Y bueno, y es un proceso que cada uno hace muy rápidamente. O sea, yo venía para acá, me perdí, que me pasa mucho eso, y entonces en este perderme me vienen como estos pensamientos, ¿no? Vas a llegar tarde, vas a llegar agitada, ¿y qué vas a decir? Y bla, bla, bla. Esas conversaciones ¿Esos internas. juicios también internos? Muchos juicios, ¿no? Y se trata de silenciarlos. Se trata primero de reconocerlos para poder hacer algo con eso, ¿no? En el caso de nuestros juicios, nuestros pensamientos que son como automáticos, se trata de darnos cuenta de que están sucediendo y poder dejarlos pasar. O sea, reconocer eso. Así como vienen, dejarlos. que sigan. Así como vienen, que sigan, como si fueran vagones de un tren. Y traernos nuevamente al presente, o sea, reconectarnos con lo que estamos sintiendo es una buena forma de hacerlo, o sea, qué está pasando, qué está pasando en mi cuerpo, qué está pasando en mis sensaciones físicas, qué estoy sintiendo, qué estoy percibiendo, para poder traerme nuevamente a lo único que está sucediendo, de hecho, que no es lo que está sucediendo solamente dentro de mi cabeza, ¿no? Sí, tantas veces que la cabeza además está adelantada o en otro momento que no es el que estás viviendo en ese instante, ¿no? Hoy leía un artículo que decía que el 50% de nuestro tiempo que estamos despiertos, el 50% no estamos presentes en lo que estamos haciendo. O sea, entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué mundo estamos habitando? ¿No? ¿Pero eso no es parte del funcionamiento cerebral como una cosa lógica, natural? Eso es parte del funcionamiento de nuestra mente, ¿no? El tema es que tenemos también esta cualidad de poder estar conectados y eso no es algo que uno tenga que aprender de cero, es algo que uno también lo tenía naturalmente, ¿no? Como cuando eras bebé, por ejemplo, estabas en el presente. Sí. Cuando sos un niño chiquitito estás en el presente. Luego vas como empezando a relacionarte con el mundo y vas entrando en estos juicios, bueno, en estas características, ¿no? Y les empezás a dar un valor muy fuerte. ¿Tiene una incidencia cultural también? Tiene una incidencia cultural, por eso este modelo, o sea, si bien el que lo promovió en el occidente fue el doctor Kabat-Zinn, él trae de las prácticas budistas, trae lo que es las bases, los fundamentos, el dharma budista, ¿no? Pero no la religión. Entonces esto es en realidad para cualquiera. Entonces él lo desarrolla en el occidente en un modelo que lo une a la medicina del occidente, ¿no? Tú estudiaste con él, que es el fundador de toda esta disciplina, en Estados Unidos. Estudié en Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a él? ¿Ya era psicóloga en Uruguay y ahí te vas a estudiar esto? Exacto, yo
trabajo como psicóloga en Uruguay y es algo que, bueno, una inquietud que vengo teniendo hace muchos años. Y bueno, hace algunos años tuve la oportunidad de ir a entrenarme con él, o sea, a certificarme en esta modalidad. ¿En Estados Unidos? ¿En la Universidad de...? En realidad en un centro que está en alianza con la Universidad de Massachusetts, donde Kabat-Zinn utiliza, es un área hermosa, porque uno puede hacer allí sus prácticas en un ambiente como un retiro, un ambiente muy natural, quedarse justamente alojado allí. Y entonces el entrenamiento es sumamente profundo porque es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que estás practicando las habilidades. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve unos 10 días practicando, digamos, esta modalidad con él y además tuve cierta formación también con Marianela Anchorena, que trabaja en Mindfulness en Argentina, ella tiene su centro allá también. Y a partir de, bueno, y ahora estamos incursionando con mi colega. Trayéndolo a Uruguay entonces. Bueno, trayendo esto a Uruguay hace unos años. ¿Cuánto hace ya? Ya hace 2 años que comenzamos con el programa basado en Mindfulness, que se llama Programa de Reducción de Estrés, se llama MBSR en sus siglas en inglés, y es un programa que tiene como un protocolo diseñado por el Dr. Kabat-Zinn, y es el programa que se replica en el mundo de manera muy similar, nada más que nosotros lo adaptamos con Gabriela Renau, que es mi colega en esto, lo adaptamos para nuestra cultura y lo vamos rediseñando a medida que vamos corriendo cada uno de los programas para que sea realmente de utilidad para las personas que lo digamos, que pasan por el programa y que lo aplican después. ¿Y en qué consiste ese entrenamiento? Porque bueno, es un reaprendizaje, entonces, de cómo posicionarse. ¿Sirve para cualquier persona, por ejemplo? Sirve para cualquier persona. Viene mucha gente, digamos, en búsqueda de poder, lo que nos dicen es, bueno, poder calmar esta conversación. Calmar la cabeza. Calmar la cabeza, donde nos metemos, en los mundos que estamos habitando, ¿no? También poder regular de alguna manera nuestras emociones. Viene gente con emociones, digamos, de mucho enojo, esas personas, ¿no? Como que les salta la térmica, o también la tristeza, la depresión. Y esto tiene como muchos años de investigación, ya van 34 años de investigación. Desde el 79, que Kabat-Zinn lo llevó al Centro Médico de Massachusetts. Desde allí se viene investigando en las neurociencias, medicina, psicología, psiquiatría, y tiene mucho soporte en estas investigaciones. Eso es interesante. Eso es diferente. Sí, es diferente. Eso es algo diferente, ¿no? Porque entonces uno puede saber que si uno, por ejemplo, practica, estas prácticas son sencillas de aprender, uno tiene que simplemente hacerlas. Esos 15 minutos todos los días, la conducta. 15 minutos diarios. 15 minutos diarios ya empieza a generar cambios en la estructura del cerebro. Eso es lo que dicen las investigaciones. Entonces eso es como, wow, qué interesante, ¿no? Empiezo a notar que algo me empieza a pasar, que empiezo como a calmarme, que empiezo a poder autorregular algo, mis emociones, empiezan a pasar cambios. Así pero que hay cambios además a nivel neuronal. Sí. Y entonces, para contarle a alguien que por ahí le interesa, dice, Irene, ¿cómo podemos ejemplificar un poco más qué se da en ese entrenamiento? ¿Cuántos días son? En ese entrenamiento, bueno, es un entrenamiento que tiene como un protocolo de 8 semanas, que no decimos que son 8 encuentros, si bien son 8 encuentros, digamos que los grupos son chiquitos, estamos allí presentes en 8 encuentros consecutivos, de 2 horas y algo. Son 8 semanas en realidad, porque lo que sucede entre encuentro y encuentro es como la clave de este proceso interno, ¿no? de este cambio, de adquirir estas habilidades nuevas. Entonces se practican las prácticas que son formales en mindfulness, porque hay 2 tipos de prácticas en mindfulness o atención plena, que son las formales, que son meditaciones de mindfulness, y las prácticas informales, que es simplemente en lo que sea que estás haciendo, poder estar presente de una manera particular, que es sin juicios, sin críticas, porque estamos criticando las cosas que vamos haciendo, diciendo, pensando. Entonces requiere como de esta atención, de focalizar de una manera particular y de traer la conciencia a lo que sea que estás haciendo. Entonces eso lo vamos haciendo en estos grupos y vamos también de una manera compartiendo qué es lo que va pasando semana a semana. Se llenan autorregistros de lo que va sucediendo, porque son como sus diarios de aprendizaje, que son de mucha riqueza, ¿no?
y vamos, de esa manera el grupo mismo también se va como autorregulando, ¿no? Y uno mismo va aprendiendo y va descubriendo cosas. En la medida que uno se da cuenta que está haciendo la práctica y no está presente, ya está practicando, porque ya se dio cuenta que se fue y ya se puede traer. Claro, claro. Me interesa también cómo se ha trabajado esto a nivel de medicina y a nivel de tratamiento del dolor. Sí, fibromialgia se trabaja muchísimo con... Bueno, Kabat-Zinn en realidad comenzó trabajando en el centro con las personas con cáncer y con dolor crónico que el sistema médico, digamos, no le daba un resultado a estos pacientes en sus dolencias, y él dijo, bueno, denme todos estos pacientes, le dijo al área médica, que ustedes, que están volviendo una y otra vez y que ustedes no le pueden dar una respuesta y ellos se sienten que no pueden mejorar sus dificultades, y déjeme probar estas 8 semanas. Entonces la gente volvía a las 8 semanas a su médico y le decían, yo pude en 8 semanas cambiar cosas, mejorar cosas que usted en 8 años no pudo, doctor, hacerme mejorar. Entonces esto, bueno, realmente fue una revolución, ¿no? En el año 79 que comenzó, fue una revolución porque cómo es posible que algo que parece tan sencillo como estar presente, ¿no? Ya sea que tu presente esté siendo con dolor físico o psicológico, o sea que tu presente... En ese caso la gente no quiere evadirse justamente de ese dolor físico. Exacto. Y sirve venir a sentir ese dolor. Exacto. Porque a veces justamente lo que se busca es lo contrario. Cuando a uno le duele algo, ¿qué querés? Que sacame este dolor, distraerme por lo menos. Distraerme, o sea, evitarlo, y eso hace que se mantenga, ¿no? Entonces, justamente poder saber qué hacer con el dolor, que es, por ejemplo, bueno, nosotros entrenamos en que está el dolor, pero también está lo que vamos conversando acerca de ese dolor, que eso lo amplifica muchísimo muchas veces, ¿no? Voy diciendo, ay, qué horrible esto, como me duele, qué espantoso esto, o sea, me no voy a identifico poder tanto, esto, no voy a poder otro. Soy depresiva, soy ansiosa, ¿no? Me identifico completamente, ¿no? O soy esto, soy lo otro, o también con el dolor físico, ¿no? O sea, no voy a poder salir de este dolor, ¿no? Todos sentimos dolores y no es que no llegamos a sentir el dolor, es nuestra condición humana que hace que tengamos dolores físicos y psicológicos, ¿no? El tema es que muchas veces amplificamos sin darnos cuenta mucho ese dolor porque le damos vuelta con nuestro propio foco, digamos, llevamos a hacerlo casi insoportable. Entonces, justamente con eso trabajamos el dolor físico, el dolor psicológico, para poder respirar con ese dolor, para poder darnos cuenta que el dolor cambia, que no es siempre constantemente igual, pero para eso tenés que estar conectado con esa sensación. Tomar un registro de eso real. Un registro real. Algo que supongo que ahí está, tenés que vencer primero ese miedo hasta llegar a eso. Sí, gente con ataques de pánico, o sea, lo que menos quieren es sentir que se tienen que conectar con esas sensaciones, lo que menos querés, ¿no? Claro. Justamente es como, ¿Y funciona también en esos casos? Funciona en ataques de pánico, en ansiedad, eso es lo que tiene mayor cantidad de investigación detrás. O sea, cómo eso se va como tomando una dimensión donde vos podés manejarte con eso, con esas sensaciones, con esas molestias, con lo que es displacentero. Ahí está. Y la explicación sería nuevamente calmar, como si fuera una nube de polvo volátil que de pronto decanta, calmar la cabeza. Sí, en realidad lo que se trabaja en mindfulness no es buscar la calma o la relajación en sí misma, sino conectarse con lo que ya está sucediendo, y en la medida que uno empieza a conectarse con lo que está sucediendo de esa manera, ¿no? Conectándose de esa manera, que es una manera particular, con cierta aceptación también, ¿no? Que requiere, ¿no? Entonces eso hace que venga una calma, que venga una relajación, pero no está en búsqueda de esa calma ni en búsqueda de esa relajación. Pero uno puede ir aprendiendo a elegir dónde estar. O sea, estoy en la sensación, estoy en mi conversación acerca de esa sensación. O sea, poder elegir dónde estar, creo que eso es algo que a mí por lo menos me maravilla día a día, ¿no? Esto de que uno puede elegir, ¿no? Y no estar atrapados por las sensaciones. No enloquecido por todo eso, como oprimido, que puede ser la sensación, ¿no? Exacto. Por eso, obviamente, trabajan mucho también el manejo del estrés, ustedes con esta técnica. Sí, exactamente. Nosotros explicamos, o sea, que el estrés en sí mismo no es bueno ni malo, pero que de alguna manera el estrés nos entrenó, porque nuestra mente está, digamos, diseñada para poder enfrentar
un evento realmente de peligro y poder hacer algo sí. frente a eso. El tema es que cuando empezamos a interpretar cosas que en sí mismas no son de peligro de vida o muerte, como si lo fueran, y nuestro mecanismo, nuestro sistema nervioso central empieza realmente a activarse, y se activa o muy fuertemente o se activa durante largos periodos, entonces es como, bueno, estamos de alguna manera intoxicando nuestro cuerpo, ¿no? Llenando de químicos, de hormonas, de adrenalina y un montón de cosas que desgastan y que a la larga, o sea, si mantenemos ese ritmo y no hacemos nada, bueno, es las cosas que vemos, ¿no? O sea, empieza a afectarse el cuerpo, el psiquismo, o sea, lo que empieza a pasarnos es eso. Entonces, este entrenamiento, nosotros se llama así, programa de reducción de estrés, aunque hay gente que dice, pero yo no tengo estrés, yo lo que tengo es ansiedad, ¿no? Yo tengo uno... Pero una cosa de la mano, ¿no? Pero va de la mano, exactamente, el mecanismo es el mismo. Es el mismo, bien. Mónica, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante todo esto y no sé cómo viene creciendo la gente que se acerca a esto o este es un número estable de interesados, digamos. Sí, comenzamos con algo que era, bueno, siempre, o sea, trabajamos con grupos reducidos y a veces, o sea, gente que queda afuera y espera el siguiente grupo, estamos corriendo estos programas. Se van formando constantemente, entonces. Se van formando constantemente. Bien. Y ahora vamos a hacer un retiro que trabaja todo el mindfulness para personas que quieran venir por primera vez o que ya practiquen mindfulness, donde vamos a hacer como un trabajo de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, que va a ser sumamente interesante en un lugar... ¿Ya tienen fecha? Tenemos fecha 29 de noviembre. Va a ser en Lesica, en un ambiente muy, muy natural, muy lindo para poder hacer las prácticas y eso va a ser un formato que le llamamos retiro o jornada. Claro, una jornada como intensiva. Sí, intensiva. Lógico. Sí. Bien, bien interesante. Los que quieran repasar esta información, la historia, pueden entrar a lacitadina.com.uy y ahí están además tus datos y la vía para comunicarse en caso de que así quieran hacerlo. Muchísimas gracias por la nota.